Muy buenas tardes y bienvenidos al canal. Veo que hay gente nueva que venís, claro, los chicos que venís de Yui Zúñiga. Pues muchísimas gracias por venir aquí al directo. Gracias, vamos a ver, que he visto por aquí, JM Alfaro, que es la primera vez que habla en el chat. Pues muy buenas tardes. A Z Zapa, pues muy bien, me parece perfecto que estéis ya por aquí. Buenas, GB. Algunos de los nicks, tela, En fin, muy atrás en el tiempo. No, bueno, voy a hacer un pequeño viaje en el tiempo, pero muy cortito, porque me quiero centrar sobre todo en las máquinas de la revolución industrial, básicamente. Porque ahora explicaré un poquito mejor cuál es mi intención primero con este vídeo y luego con una serie de vídeos que voy a hacer posteriormente, pero quiero hacer primero este vídeo para partir de una base y luego después poder realizar el resto de vídeos de una mejor manera, creo. A ver, Steffi, muy buena, bienvenida. No sé si estarás con Edgardo, porque Edgardo es parte contratante de todo esto, así que luego si no, bueno, él ya lo sabe, que me puse en contacto con él y que quiero hacer una serie de directos con él, precisamente continuación de este que voy a hacer hoy. ¿Qué más? ¿Qué más? Por las clases de aerodinámica en MotoGP, pues muchísimas gracias a vosotros por permitirme darlas, vamos. Y gracias a Luis, ya digo, yo encantado siempre. Para mí es un placer hablar de ingeniería, si hay ingeniería de competición. Es verdad que no estoy tan familiarizado con las motos, pero si hay ingeniería de competición, por mí, encantado, siempre perfecto. Está por aquí. A ver si lo veo. Esto Racing. ¿De cuándo hizo la comunión Charlie? como te oigas Charlie Barazal, verás, te vas a enterar, Esto Racing. Que luego Charlie ve mis vídeos también, o sea que no creas. Gibraltar, para la línea de la Concepción. Estáis, muy bien, me gusta eso, Steffi. Muy buena, Sisma, muy buena. Eso, Solo con la pepino. Bueno, te voy a decir una cosa. Mi padre, en el taller que tenía antes, hace muchos años, le debían dinero. Era precisamente un proveedor que tenía que hacerle una devolución y no se la hacía. Y si no recuerdo mal, hubo un sorteo o algo había de una Morini, años 90 estoy hablando. Y al final, bueno, pues se la apañó para que el sorteo le tocara a él. Se llevó la Morini y allí la tenemos en el taller. Así que por eso no estoy muy familiarizado con las motos, sobre todo con las grandes, pero bueno, sí, hombre, he visto las carreras de Alex Cribillé, algunas, he visto a Valentino Rossi, a Dani Pedrosa, he visto, pues, vamos a ver que algo he visto. Y luego además tengo un tío mío que es muy aficionado a las motos y por él también sé bastantes cositas, o sea que no. O sea que no, en ese plan no estoy tampoco, no es un mundo que me pille totalmente a ciegas. No es algo que esté totalmente a ciegas. Bueno, decidme también los que estáis en el chat si se me escucha bien, porque le subí el volumen un poco al micro porque como en anteriores directos se me decía que se escuchaba un poquito bajo. Digo, para no tener que alzar mucho la voz y no quedarme seco. eh, Muy buena, don José, muy buena, bienvenido. Aquí de oyente, dice. Muy buena, encantado. Pues bienvenidos y espero que os guste, porque esto sí es verdad que es muy diferente lo que yo planteo aquí a lo que se plantea, por ejemplo, en el canal de Luis o lo que plantea Charlie Barazal en su canal o lo que plantea Sergio Martínez también en el suyo. Por cierto, a los que sois de TR MotoGP, es verdad que Sergio Martínez, si a alguno, porque he visto, por ejemplo, a Zapa concretamente en los chats,
que habla también que le gusta la F3, le gusta la F1, o por lo menos habla de ella. Si os interesa saber un poco todo lo que se cuece dentro de esos campeonatos, os recomiendo seguir a Sergio Martínez, a 123 PNZ, porque es verdad que es muy crítico, para mí incluso llega a ser excesivamente crítico algunas veces, pero aprendes muchísimo de cómo funciona todo lo intrínseco, ¿no? Del campeonato, todo y un poquito de historia también de los campeonatos, de los diferentes campeonatos. Es un chico que sabe muchísimo de automovilismo europeo y automovilismo deportivo y automovilismo europeo, así que excesivamente. No sean malos, no sean malos. Bueno, como veo que ya estamos aquí bastante reunidos, veo que al final la máquina de vapor ha suscitado bastante interés. Bueno, pues voy a pasar ya directamente. Y vamos a empezar, pues, fijaos si me voy a retrotraer en la historia ahora mismo, pero ya he dicho que va a ser muy cortito, no os preocupéis que vamos a entrar en materia enseguida. Esta es la Eulípila, que diréis, ¿y esto qué leche es, no? Pues porque además yo la primera vez que la vi también pensé lo mismo, vamos, que no creáis que tampoco es que es algo... Esto sorprende bastante la primera vez que lo ves. Esto es un artefacto que el señor Herón de Alejandría, efectivamente Zapa, muchas gracias, Herón de Alejandría inventó allá por el siglo I después de Cristo. Y consistía, como veis aquí en el esquema, en la derecha veis una reconstrucción, ¿no?, de una Eulípila, pero en la izquierda veis el esquemita, un esquemita sencillo. Como veis, hay una fuente de calor que hace hervir el agua al hervir ese vapor sube a esa esfera, ¿no?, que contiene esas dos salidas, que como veis están posicionadas con forma de... O sea, las salidas con forma de L, haciendo un poco como de turbina. Y el gas, bueno, en este caso el vapor, saldría por cada una de ellas. Como veis que la orientación está hecha de manera que el empuje siempre sea para que no se estorben la una a la otra, como es lógico, al final el artefacto pues empezaba a girar. Podía producir un movimiento de rotación. Era... Hombre, esto como... un poco como enseñanza de lo que se puede conseguir en movimiento con el vapor, o cómo el vapor puede impulsar algo, pues está bien, está curioso para enseñárselo a los niños y demás, pero no tenía mucha... Como aplicación práctica no tenía ninguna. De todas maneras, el hombre ya estaba fascinado, lo he puesto como ejemplo porque el hombre ya venía fascinado desde tiempos inmemoriales por el uso del vapor y el uso de la energía calorífica para el movimiento, ¿no? Lo que pasa que, bueno, el conocimiento pues se va adquiriendo poco a poco. Por cierto, que no lo he dicho al principio, no tiene nada que ver con esto. El canal que ha crecido bastante y que os doy las gracias a todos. Ya somos 333 en el canal, así que muchísimas gracias a los nuevos seguidores, sois muchos. Y bueno, ahora se ha incorporado José Tellaeche pues para hacer número par, el 334. Así que muchísimas gracias, Josete, y bienvenido. De la Eulípila, bueno, hubo luego durante, esto sí os lo puedo decir, durante pues los siglos venideros, muchos intentos, ¿no?, de hacer... es que ya me vale. Hubo muchos intentos de hacer, bueno, pues de llevar a cabo ese sueño, ¿no?, de conseguir que de una fuente calorífica conseguir un movimiento, porque ya sabéis que, bueno, el hecho de usar herramientas en la palanca fue un descubrimiento muy muy importante realmente. El sistema de engranajes, luego las perfecciones que hizo Leonardo da Vinci también, mucho más tarde, siglos más tarde. Todo eso, todo aquello iba encaminado siempre a ser capaces de aumentar o multiplicar las fuerzas que se podían conseguir para poder aumentar ese trabajo, ¿no? Y para poder conseguir hacer mayores movimientos, mover pesos más grandes, etcétera, etcétera. Al final, bueno, pues el hombre, repito, que estaba fascinado con aquello, y tenemos que llegar
siento que no tengo la foto porque si la ampliaba se me quedaba muy mal. Este señor es tocayo mío, se llama Jerónimo, Jerónimo de Allanz y Beaumont. Era un señor que era militar, era músico, era... Digamos que era un artista en toda su extensión. Militar, pintor, cosmógrafo, músico, pero sobre todo era inventor. Este señor además luego después fue gobernador de Martos, en fin, tuvo muchísimo... Además tenía cercanía con el rey Felipe II. Estamos hablando ya del siglo XVI y este señor registró pues la primera patente, que se puede considerar la primera patente en la historia de una máquina de vapor moderna en el año 1606. En realidad, ¿se puede considerar una máquina de vapor? Sí, como vamos a ver ahora después, porque en este mismo siglo, a finales de siglo, en Inglaterra también se presentaría otro modelo de esta máquina de vapor. Pero este señor, Jerónimo, registró, ya digo, esa primera máquina de vapor. La intención era extraer el agua de las minas, sacarla fuera, ¿no? Para poder seguir excavando galerías sin el problema o el peligro que... Más que el peligro, porque es verdad que en aquella época lo de la seguridad en el trabajo y esas cosas como que no se conocía ni tampoco se pretendía conocer. El tema era más bien el conseguir que las explotaciones las explotaciones mineras pudieran ser mucho más rentables y se pudiera extraer mucho más mineral. El agua era un problema realmente en cuanto excavabas, porque el agua lo inundaba todo y hombre, era peligroso para el minero porque podía morir ahogado fácilmente, y si no se drenaba adecuadamente o no se sacaba, pues era muy complicado lidiar con el agua. Este señor, Jerónimo de Allanz, primero, antes de patentar esa máquina de vapor, lo que hizo fue crear un sistema de drenaje, patentar otro sistema de drenaje diferente, el cual era capaz de mover una mayor cantidad de agua. No voy a entrar mucho en materia porque no es la temática de hoy, pero sí os puedo decir que bueno, que el invento fue acogido con bastante de buen grado, ¿no? Digamos. El segundo, ya que patentó la máquina de vapor, ahí ya sí es la primera vez que se puede decir que se ha usado la fuerza del vapor para hacer la extracción de ese agua, ¿no? Para impulsar ese agua hacia arriba. Realmente la máquina tenía un rendimiento termodinámico bajísimo. Se trabajaba a presión atmosférica y ello conllevaba pues que se tardaba, a pesar de todo y a pesar de que se mejoró un poquito, se seguía tardando mucho en extraer ese agua. A finales de este siglo XVI, ahora ya sí os presento a un señor que yo sé que seguramente muchos de los que estáis ahí algunos de los que estáis ahí en el chat lo conocéis perfectamente porque habréis oído hablar de este señor inglés. Os voy a presentar al señor, al señor no, os voy a presentar su invento. El señor se llama Thomas Savery y lo que presentó fue usar, parecido a lo que inventó Jerónimo de Allanz, una manera de usar el vapor para impulsar ese agua fuera de la mina. Lo que estáis viendo aquí es un esquemita de una caldera. Por cierto, recordaros que la máquina de vapor o el motor de vapor, el steam engine, que es como se denomina en inglés, es un motor de combustión externa. ¿Por qué se llama de combustión externa? Pues como es lógico y normal, porque el combustible se hace la combustión de ese combustible fuera de lo que es el sistema, fuera de la caldera en este caso. Entonces lo que se hace es calentar la caldera desde fuera, por lo tanto se considera de combustión externa. También, me están recordando Zappa, efectivamente, sí, el aire acondicionado. Hizo un sistema de depresión por el cual era capaz de renovar el aire. Más que aire acondicionado como tal, ya sabemos que eso se inventó muchísimo más tarde. De hecho, además, uno de los realmente el mérito enorme que tenía este señor Jerónimo era precisamente haber inventado todo esto, como explica ahí Zappa, un modo de aire acondicionado, y sobre todo la extracción de ese agua, haberlo inventado sin todavía haberse postulado los principios de la termodinámica, que
se tardó todavía medio siglo más en empezar a estudiarlos y a hacer ya los postulados propios de esos principios de la termodinámica. Así que Jerónimo fue un señor muy adelantado a su tiempo, mucho. Lo único que ocurre, pues bueno, que ya sabéis que España pues siempre ha sido especialista en el tema de dar a conocer a sus inventores y demás. En fin, incluso en nuestra historia más reciente tenemos los ejemplos de Barreiros, tenemos el ejemplo de Antonio Covas, tenemos muchos ejemplos y parece que cuesta un poquito de trabajo reconocer lo buenos que son algunos españoles, ¿no? En fin, pero bueno, eso es, supongo que es un defecto que viene de fábrica y no nos cuesta trabajo, pero bueno, para eso estamos por aquí, para reivindicarlo. En fin, volviendo al tema de la bomba para extraer agua del señor Thomas Savery. Este señor pues decidió, como veis, hay una caldera a la izquierda, veis que está calentando, genera ese vapor. El vapor se lleva a un cilindro mediante esa válvula de no retorno A, que tiene que ser operada. El problema que tenían estas máquinas, ya me adelanto un poquito a la explicación, es que las válvulas tenían que ser operadas manualmente. Entonces se tardaba bastante en llevar a cabo el proceso, ¿no? Y claro, era un proceso lento, tedioso y además con un rendimiento termodinámico realmente bajo. Una vez que ya el vapor estaba contenido en el cilindro, lo que se hacía era utilizar el agua que ya se había extraído, que estaba fría, o incluso agua que se había utilizado para lavar el mineral, que ya estaba mucho más fría, se introducía dentro de ese cilindro. ¿Qué ocurre entonces? Pues que de repente todo ese vapor, como yo estoy introduciendo agua fría, se condensa. Al condensarse, la presión dentro de ese cilindro, como mis válvulas están cerradas, se baja muchísimo. Esa presión baja bastante. Entonces, en ese momento, cuando ya la presión ha bajado, abro mis válvulas D y B y el agua, de modo natural, sube. ¿Por qué? Porque como hay menor presión que la atmosférica, el aire, porque ese cilindro está abierto por la parte de arriba, el aire empuja el agua y la saca. Básicamente la saca fuera y la lleva al exterior. Rendimiento, repito, ¿por qué? Porque estamos trabajando a presión atmosférica, la potencia de esta máquina era muy baja y el rendimiento termodinámico también muy bajo. ¿Por qué? Pues ahora ya lo explicaremos mejor, porque todo esto luego va evolucionando, pero realmente utilizar el mismo cilindro, ir enfriándolo, calentándolo, enfriándolo, calentándolo, el problema que tiene es que al final terminas teniendo que gastar ingentes cantidades de, en este caso era carbón lo que se quemaba, para poder seguir calentando, para que el cilindro esté caliente, para que ese vapor, para que el vapor que sale de la caldera, cuando vuelva al cilindro que está frío, no se condense, no siga condensándose. Entonces, claro, era realmente tedioso, complicado y un sistema muy lento. Además de que, ya digo, la potencia estaba muy limitada, extremadamente limitada, diría yo. Entonces, más tarde, años más tarde, ya tenemos que entrar en el siglo XVIII, porque Thomas Savery patentó esta bomba, ¿no? Para extraer agua de las minas. La patentó en el año 1698. Y muy buenas tardes, muy buenas tardes, Fran. Tuvimos que entrar ya en pleno siglo XVIII, cuando un señor, que además yo sé que hay alguien en el chat, que sé yo que le va a alegrar mucho el nombre cuando lo diga, Thomas Newcomen. Aquí lo tenéis. Esta es la máquina de Thomas Newcomen, que utilizaba el principio de Savery, pero aquí lo que hacemos es dotarle de una mayor potencia. Esto es un esquema de la máquina que se usaba, en el cual la caldera, la veréis a la izquierda abajo, es esa forma, ¿no? Esa forma de copa invertida, con una salida que es el cilindro propiamente dicho, y en el interior de ese cilindro, que por cierto está en contacto con la atmósfera, lo mismo que en la de Savery, tenemos contenido un pistón. En este caso sí hay un émbolo en el interior. Ese émbolo está conectado a ese brazo de madera enorme que veis ahí arriba, que es un balancín. Ese lo haré con tenía por aquí el lapicito. El
lapicillo por aquí. Veis que está apoyado sobre esa, o, vamos, mejor dicho, estaría apoyado sobre ese muro, ¿no? De ladrillo. Sería un apoyo y entonces ese brazo lo que iría haciendo es un mecanismo de balancín. Creo que se ve bien así con el lápiz ahí, mejor. Entonces el émbolo estaría conectado aquí y la bomba de extracción de agua, que es también otro émbolo, ahora os lo enseñaré en un esquemita, estaría conectado en la otra punta. Veis que hay una parte que es más larga que la otra, es decir, que mi balancín está un poco apoyado de manera desigual y eso está hecho adrede. Ahora os lo explicaré por qué. Pero ya digo, es la misma máquina de Savery, lo único que pasa que ahora añadimos una serie de elementos para que multipliquemos la fuerza, porque ahora tenemos que multiplicar por todo este brazo de palanca que genera mi balancín. Y... Uy, no te vayas, lápiz. No te vayas. A ver. Ahí, vente por aquí. Ahí está. Perdón. Eso, multiplicamos la fuerza debido a la longitud de mi balancín. Y mi balancín además me va a ayudar a accionar las diferentes válvulas. Y así ya no va a tener que ser operada de manera manual y mi máquina va a poder ganar un poquito de velocidad. Claro, ¿qué ocurre? Tenemos el mismo problema que teníamos con Savery, pero bueno, ahora os lo voy a enseñar en el esquema. Aquí en este esquemita que se ve mucho mejor cómo funciona la máquina de Newcomen. Se llama motor atmosférico porque realmente, como veis, ese cilindro, el steam piston, que lo veis ahí en una de las partes de mi balancín, está conectado a la presión atmosférica por la otra zona. Bien, ¿cómo funciona? La máquina es bastante ingeniosa. Tenemos de nuevo mi caldera. Quemo carbón, produzco vapor. Ese vapor lo llevo a través de esa tubería A para que entre en el cilindro. Una vez que entra en el cilindro, el vapor levanta el pistón, ¿no? Más que levantar el pistón, el vapor se va expansionando, porque en realidad lo que levanta el pistón es el peso de mi balancín. Aquí es verdad que está dibujado de manera que queda centrado, pero eso no es verdad. En la máquina de Newcomen lo que se hacía era colocar el brazo más corto en el lado donde iba conectado el pistón y el brazo más largo en el lado donde iba conectada la bomba. ¿Y esto por qué se hacía? Pues repito, para multiplicar el par que yo transmito. Entonces, por el simple peso, el brazo terminaría cayendo del lado del pistón. Del lado, perdón, de la bomba de extracción de agua. Entonces el vapor encuentra el sitio y se va expansionando. Hasta ahí todo correcto. Una vez que eso se ha llegado a la parte de arriba, entonces lo que hago es introducir agua fría, agua a temperatura ambiente, me da igual, que viene pues puede ser agua que ya he extraído anteriormente. Normalmente se usaba el agua que se había extraído anteriormente, puede ser incluso agua que se haya añadido después, pues de la limpieza del mineral, etcétera. Ese agua se introduce, ¿no? Se inyecta dentro de lo que es la cámara que se ha formado entre el pistón y la parte de baja y todo el cilindro. ¿Y qué hace? Hace lo mismo, hace exactamente igual que la máquina de Savery. Se condensa ese agua, ese vapor, y entonces disminuye mucho la presión. Y ahora viene la magia, que es que la presión atmosférica exterior, la que está por encima de ese pistón, es superior a la presión que hay dentro de ese cilindro. Entonces ese aire empuja al pistón hacia abajo, tiene la fuerza suficiente para empujarlo. ¿Y qué ocurre? Pues que tira del brazo del otro lado y por lo tanto la bomba de achique, en este caso, pues el émbolo tira hacia arriba y sube, y tira del agua y sube. Luego ese agua se retorna hacia, veis que hay un reservorio de agua, ¿no? En la parte superior de esa torre. Y veis que hay una bomba auxiliar, ¿veis? Que está ahí conectada también al balancín, que también lleva bastante agua. ¿Por qué? Porque, hombre, se necesitaba mucha agua en el mecanismo para poder enfriar ese cilindro en condiciones, etcétera. ¿Qué ocurre con la máquina? Tanto que ocurría con la de Savery era todavía peor que esta. Y la de Newcomen, pues Newcomen le pasa exactamente igual, que funcionan a presión atmosférica.
Entonces es una máquina que a veces tarda mucho en funcionar. Hay veces que no funciona bien porque el cilindro se ha enfriado demasiado y entonces aunque el vapor va llegando se va condensando y el pistón no baja, no termina de bajar, se queda parada. Y este aquí que, bueno, pues preocupados por cómo funcionaba esta máquina, decidieron contactar con un señor que trabajaba en la universidad, un señor escocés que trabajaba en la Universidad de Cambridge, no lo tengo por aquí apuntado, ya no recuerdo bien, que se llamaba James Batt. Y decidieron contactar con él. Él también era inventor, también estaba buscando un desarrollo para la máquina de vapor. Había mucha gente metida en el ajo porque con la industrialización de las minas y demás, la máquina de vapor era un invento realmente muy útil. Entonces al final muy útil y muy lucrativo para el que construyera una buena máquina de vapor. Así que al final pues era algo muy interesante. Sobre todo en la Escocia de James Batt, que muchas de las minas estaban situadas no muy lejos de las costas y había un problema con el nivel freático del agua. Era un problema realmente serio. Las minas empezaban a no ser rentables, se inundaban con muchísima facilidad, moría mucha gente. Es verdad que, repito, que en el siglo XVIII, siglos XVII-XVIII, la seguridad en el trabajo no era algo que fuera primordial o fuera prioritario, pero también es cierto que al empresario le interesaba sacar el trabajo adelante, aparte de la manera más económica posible, de la manera también pues que se pudiera extraer todo ese mineral. Entonces ya digo que había un problema serio. De hecho, minas que tuvieron que cerrar, bastantes, y muchos problemas, porque las máquinas de Newcomen eran muy caras de operar, porque realmente, repito, que el tema de tener que enfriar ese cilindro y que sea el mismo cilindro el que luego tenga que calentarse otra vez con el vapor, era un problema muy serio y hacía que se perdiera mucho tiempo y se perdiera mucha energía, hubiera mucho gasto energético. El rendimiento de esta máquina era muy pobre, realmente muy bajito. Tened en cuenta que el rendimiento de una máquina térmica se calcula siempre como la energía, el trabajo que ella me da partido por la energía que yo tengo que introducirle. El rendimiento nunca puede ser uno, eso por principio de la termodinámica. Ya lo del móvil perpetuo y demás volvió loco a científicos del siglo XVI, XVII, hizo que se suicidaran algunos y todo. Las sociedades científicas y demás decidieron no volver a darle pábulo a todo aquello. Y hoy día, bueno, todavía sigue. Eso es como. Lo veo un poco como el timo del Tocomocho. Siguen todavía habiendo gente que te vende lo del móvil perpetuo. Pero nada más lejos de la realidad. Eso ya os garantizo que no puede suceder. Y que ninguna máquina es capaz de entregar en forma de trabajo toda la energía que tú le das. Porque en todo proceso termodinámico siempre hay un factor por el cual hay un pequeño gasto de energía para poder hacer ese cambio, ese proceso termodinámico. Y ese factor es la entropía, que es como se denomina. Y la entropía siempre va aumentando, nunca disminuye. Es por lo que, explicándolo así muy a grosso modo, es por lo que las estrellas primigenias queman, sabéis que queman o bueno, combustionan, mejor dicho, sería la palabra. Su combustible es el átomo de deuterio y el de tritio para crear helio. Una vez que han creado helio, si ya se han quedado sin hidrógeno, sin los isótopos de hidrógeno, tienen que quemar ese helio. Una vez que queman el helio ya han generado carbono, han generado oxígeno, han generado otra serie de componentes. Entonces queman otros componentes cada vez más pesados. Pero claro, en ese proceso se va produciendo una paradoja y es que con cada componente más pesado que voy usando en esas combustiones, en esas reacciones, mejor dicho, nucleares, necesito todavía más energía. Entonces llega un momento en que no hay energía suficiente para poder seguir quemando esos componentes y al final, pues bueno, la estrella desaparece de una manera o de otra. En el caso de una máquina térmica ocurre exactamente igual. Por eso al final el problema de estas máquinas, el gran problema de estas máquinas, era tener que enfriar y calentar el mismo cilindro. James Batt se dio cuenta de aquello y cuando patentó su máquina, voy a buscarla. Si me deja esto. Ahora me ha dejado buscarla.
Cuando patentó James Watt su máquina, por cierto, que no he puesto, bueno, no, me da igual. Ya no lo voy a poner. Iba a poner un esquemita de moviéndose la máquina de Newcomen, pero bueno, como ya os lo he explicado más o menos, yo creo que se entiende perfectamente. La máquina de Watt era una mejora significativa de la máquina de Newcomen. James Watt estudió que efectivamente se perdía, al final, estudiando el proceso termodinámico, vio que se perdía muchísima energía teniendo que calentar y enfriar el mismo cilindro. Entonces Watt lo que decidió es separar, hacer un cilindro principal y hacer unos cilindros secundarios que usaría como condensadores. Entonces, en la máquina de Watt, el cilindro principal, que es la gran importancia de esta máquina, permanece caliente, siempre está caliente. Entonces el vapor, cuando va llegando al cilindro, el pistón va moviendo y va sacando ese vapor del cilindro, el cilindro no se enfría. Y es una ventaja enorme porque el vapor que sigue saliendo de la caldera entra en el cilindro y no se condensa. El vapor sigue siendo vapor, ¿no? Es lo importante de esto. Entonces Watt lo que hizo fue crear primeramente un cilindro maestro donde ya no condensaría ahí el vapor. El cilindro originalmente tenía una entrada y una salida, una entrada para vapor y una salida de vapor igualmente, y esa salida de vapor iba a otro cilindro separado en el cual el cilindro estaba conectado a un sistema de agua fría, se introducía, mejor dicho, ese agua fría en ese cilindro. Entonces ahí ya sí se condensaba ese vapor y ese agua se extraía, se llevaba la misma máquina se encargaba de extraerlo. Veis que en el esquema que os he puesto solo faltaría la caldera y bueno, y lo que es el carbón quemándose, ¿no? para poder calentar ese agua. La entrada vendría de la parte derecha de la imagen. Entraría en el cilindro, el vapor empujaría el cilindro, en este caso, porque el cilindro ya no está conectado a la atmósfera. El cilindro ya está cerrado y el vapor ahora sí es el que impulsa ese pistón que empuja el balancín. El balancín a su vez tiene varias conexiones, veis que tiene varias conexiones. Una de ellas es al condensador. Cuando el vapor de agua ya condensado pasa a la zona donde está ese pistoncito, el pistoncito ha bajado y arrastra consigo toda ese agua gracias al movimiento del balancín. A su vez el balancín también mueve otros mecanismos para hacer funcionar la máquina, y el propio balancín lleva un mecanismo de biela manivela, un mecanismo que en cinemática se denominan de biela manivela. Los mecanismos de biela manivela se caracterizan porque transforman un movimiento alternativo en un movimiento giratorio. O al revés, se puede transformar un movimiento giratorio en uno alternativo. Ejemplo que conocéis todos, los motores de combustión interna de pistones. En ellos se hace la combustión de la mezcla aire-gasolina o de la mezcla aire-diésel y empuja un pistón. Ese pistón empuja la biela a través de la manivela, a través de la muñequilla, en este caso, que es como se denomina a esa pieza del cigüeñal, transmite el movimiento giratorio. El tema. La máquina de James Watt, que fue patentada, presentó primero una mejora significativa a la máquina de Newcomen en el año 1768. La máquina todavía no estaba tan perfeccionada como este esquema que os estoy enseñando, pero ya tenía muy claro Watt que había que separar el cilindro principal del condensador. Ya había inventado Watt lo que era el condensador separado. Y esto era muy muy importante porque aumentaba el rendimiento termodinámico de una manera significativa, porque ya ese cilindro principal se mantenía siempre caliente. Y al mantenerse siempre caliente no se perdía tanto vapor como se perdía en las otras máquinas. Por lo tanto, esta máquina tenía un movimiento muchísimo más constante. Luego además, aparte, Watt, esto ya es una curiosidad para explicar un poco su invento y la fuerza que tenía. Inventó el caballo de potencia, el caballo de vapor, ¿no? De ahí viene el famoso caballo de vapor. Comparaba la fuerza que era capaz de ejercer, o la potencia, mejor dicho, que era capaz de ofrecer esta máquina, con la potencia que era capaz de realizar un caballo.
Bueno, se nos marcha. Pues. Se nos marcha JN Alfaro. Pues nada. Espero que vaya bien y espero que luego veas el vídeo ya completo. Aunque ya digo que va a ser un vídeo relativamente corto. Porque no quiero que se alargue mucho. Porque luego ya con Edgardo Berg. Con Edgardo Berg de Casa a la Carta ya haremos toda la serie completa de todo el desarrollo de estas máquinas, a dónde nos llevaron, en el tema concreto del transporte de mercancías y de mercancías y de pasajeros. Así que, por cierto, que no lo he dicho antes, muchas gracias siempre al norte, a Isma, por suscribirse a través de Prime. Pues muchísimas gracias por esa suscripción. Y ya os digo que si queréis suscribiros al canal, por mí, hombre, pues encantado de la vida. No voy a decir que no, pero que, hombre, considero que soy un canal muy de nicho y sobre todo que publico cuando buenamente puedo. Tampoco le tengo dedicado mucho tiempo y me da cosa también, ¿no? Que invirtáis, ya sé que son pocas cantidades, pero me da cosa que invirtáis dinero en un canal que emite poco, ¿no? Pero bueno, que ya digo, muchísimas gracias por el aporte. Y bueno, como veis aquí la máquina, con lo que estaba diciendo, ¿no? La máquina de BAT, la gran ventaja que tenía respecto a las otras anteriores era precisamente ese cilindro separado. No sé si tenéis alguna duda que plantear o alguna historia. Mientras os voy a enseñar, voy a buscar un vídeo de ingenieros que no... Ahora explicando el mecanismo de un chupete ni a ingenieros ni a... Pues sí, posiblemente, Fran, no te digo lo contrario. Eh, Vamos a ver, voy a buscaros, a ver si lo encuentro. Tenía por aquí un esquemita, un GIF de la máquina de BAT, de uno de los inventos. Vale, aquí está. Creo que puedo ampliarlo, no sé si se puede ampliar, sí. Vale. Entonces ahora tengo que... tengo que buscar donde tengo... Vale, permitidme que tengo que buscar... A ver cómo capturar una cosita que tengo por aquí. Tendré que iniciar la captura de... Supongo que será aquí, sí. Vale, sí, es esto. Entonces, nueva fuente. A ver, esta. Vale, sí, lo que pasa es que me lo va a hacer en grande, el muy mamón. Vale, bueno, pues ahora lo reducimos y ya está. Eso es, si lo traemos para acá. Si me deja. Y ahora os lo explico. Vente para abajo. Bueno, más o menos se ve, ¿no? Como ya os he dicho antes, la invención de James Watt fue separar ese cilindro para mantenerlo siempre caliente. Y la segunda invención de James Watt, y muy importante para este tipo de máquinas, es eso que estáis viendo ahí, que es el pistón de doble efecto. Un pistón de doble efecto, como veis, lo que hace es formar dos cámaras dentro de un mismo cilindro. Y veis que la expansión y compresión vienen ocurriendo exactamente en el mismo cilindro, pero ahora ya no dejamos escapar el gas, o sea, el vapor, y simplemente el pistón vuelve a su posición y cae, ¿no? Digamos, y luego tiene que volver a empujarlo al vapor. Aquí no. Aquí lo que creamos es lo que os acabo de decir, un pistón de doble efecto es aquel en el que el empuje del vapor se hace en los dos sentidos. Y entonces, como veis, mediante ese mecanismo de biela-manivela, volvemos a hacer que un movimiento, en este caso rectilíneo, alternativo, se transforme en un movimiento giratorio para poder hacer mover un eje cualquiera. Una cosa que no os he dicho antes es que la máquina, la primigenia, que no es el esquema que os he enseñado de este señor, de James Watt,
La máquina primigenia, el movimiento no se hacía mediante mecanismo de biela-manivela, sino que la biela transmitía movimiento se transmitía movimiento a una rueda dentada. Y esa rueda dentada era la que transmitía movimiento a su vez a otra rueda dentada que iba conectada a ese eje. Y así es como... Sí, sí, Fran, sí, lo que me ha pasado es que resulta que me he equivocado y no era en esta escena donde me dejé preparado esto. Entonces ya no iba a arrastrarlo ni nada. Me lo dejé preparado en otra escena y me equivoqué. Y no era en la escena que suelo usar para cuando tengo invitados. Y claro, no lo tenía preparado, pero bueno, ya está. Luego ya lo corregiré y ya lo que haré es también recortar la imagen y poder ampliarlo un poquito más. Lo que pasa que ya sin... Lo que pasa que ya si digo, no me va a dar tiempo, voy a perder mucho tiempo y vaya a estar aquí esperando. Y como creo que la imagen se ve perfectamente, ¿no? Lo que quiero explicar, pues creo que es suficiente. Así que ya digo, en el inciso este y bueno, y le agradezco a Fran, ¿no? que me lo deje por aquí por el chat por escrito. Se agradecen todos estos... Siempre se agradecen los aportes. El tema es que lo que quería era que supierais que las dos grandes invenciones de James Watt, las dos grandes invenciones, y por lo que me parece muy bien que luego después a la unidad de potencia se le diera el nombre de vatio, es que primero que separara el cilindro principal de un condensador, es decir, que el condensador estuviera separado y entonces por lo tanto ganamos muchísimo rendimiento termodinámico porque ya no se nos enfría ese cilindro y ya el vapor tiene mucho, digamos que el vapor ya no se va a condensar de manera errónea, no vamos a tener ese problema. Y la segunda gran invención es el cilindro, el pistón en este caso de doble efecto. Que por cierto, como curiosidad os puedo decir que este sistema, que el pistón de doble efecto, que ya también estaba teorizado desde siglos atrás, se usa en las suspensiones de los automóviles, concretamente más que en las suspensiones, en los amortiguadores. Y se usa de una manera diferente porque se crean también dos cámaras, pero en este caso hay unas válvulas que permiten el paso del fluido de una cámara a la otra. Pero realmente en un amortiguador de un automóvil o de una moto no es tampoco diferente en ese sentido. También hay pistones de doble efecto que funcionan de esta manera. Sería una cosa parecida a lo que estáis viendo. Ya digo, la gran invención, las dos grandes invenciones fueron esas, y eso fue lo que permitió mejorar muchísimo el rendimiento termodinámico de todos estos sistemas. Así que la realidad es que fue una época en la que se mejoró muchísimo todos estos sistemas. Aquí tenéis la reproducción de una de las máquinas de vapor de James Watt. Sí, eran básicamente de un tamaño descomunal. Había que multiplicar mucho, había que hacer brazos de palanca muy, muy grandes. La metalurgia de entonces ya empezaba también a mejorar muchísimo. Y se hacía ya siempre podían empezar a hacer máquinas muchísimo más precisas. Otra curiosidad que no os he contado de James Watt es que contactó con un metalúrgico muy conocido seguramente el nombre os va a sonar enseguida cuando os lo diga. Contactó con un metalúrgico del sur de Inglaterra muy conocido en aquella época por sus trabajos de precisión y por la mejora de los cañones. Ya sabéis que el cañón tiene el problema de que necesitas que lo que es el interior del cañón, el diámetro interior del cañón y el diámetro de la bala de cañón o del proyectil tienen que ser prácticamente iguales, ¿no? Tiene que haber una tolerancia dimensional muy estrecha. ¿Para qué? Pues para que cuando yo genero todos los gases que van a impulsar esa bala, ese empuje, ¿no?, que va a generar, estén tan comprimidos que al final tengan mucha fuerza y puedan lanzarla muy lejos. Si esa bala no tiene una buena tolerancia dimensional, puede generarme o problemas de que se pierda mucha potencia y por lo tanto la bala caiga muy cerca, o problemas incluso de que reviente el cañón porque realmente esté mal construido y al final los gases no sean capaces de empujar el proyectil porque el proyectil está demasiado encajado y puede reventar. Entonces el señor, el nombre era Wilkinson, el apellido,
que seguro que os suena, este señor había patentado un sistema de fabricación de esos cañones de una manera mucho más precisa. Ya no lo hacía con un molde en el cual era todo de una sola pieza, y por lo tanto era capaz de rectificar mejor y luego poder unir esas piezas de una manera mucho más sólida y con una precisión y unas tolerancias muchísimo mayores. Entonces James Watt y en este caso su mecenas, decidieron buscarlo a Wilkinson para que les construyera la máquina de vapor con las tolerancias que ellos realmente necesitaban. Sabían que era el hombre que necesitaban y realmente, pues bueno, repito que los procesos de mejora de la metalurgia en aquella época, ya a principios del siglo XVIII, pues se estaban empezando a notar. Las máquinas que se fabricaban ya con un acero menos frágil, y aunque seguía siendo el acero, seguía siendo relativamente frágil, y sobre todo con una precisión en las medidas de las piezas que ya no era la imprecisión que había a lo mejor siglos anteriores. Es otro de los problemas a los que se tuvieron que enfrentar Newcomen y Savery. Las calderas, más que las calderas, los cilindros y demás eran muy imprecisos, y al final esas máquinas terminaban por tener muchas pérdidas, cosa que además era un problema porque ya no solo económico, sino que podía generar fisuras. El tema de tener que enfriar el mismo cilindro, por ejemplo, de tener que usar el mismo cilindro para enfriar y calentar, podía generar fisuras y roturas por fatiga, y con el peligro que aquello conllevaba de explosión. Estamos hablando de que dentro hay una presión X de vapor, la cual pues puede generar un problema. Entonces esa mejora de los procesos industriales y de fabricación del acero llegaron en un momento crucial para toda la revolución industrial, y sin estas máquinas no se hubiera podido llevar a cabo la revolución, por lo menos tal y como la conocemos. Yo no sé si hubiera ocurrido más tarde o no, yo no voy a entrar en eso, pero lo que sí voy a decir es que sin estas máquinas, sin el desarrollo de la máquina de vapor, no el descubrimiento, porque ya os he enseñado la Eulípila, o sea que lo de la fuerza del vapor se conocía desde hacía muchísimos siglos, pero sin el desarrollo de esa metalurgia del acero, y sin el desarrollo, sin hombres como Thomas Savery, como anteriormente el mismo Jerónimo Dayance, etcétera, sin luego gente que quiere llegar siempre mucho más lejos, como James Watt, pues no se hubiera tenido esa revolución industrial tal y como la hemos conocido. Y posiblemente pues ahora no estaría yo haciendo aquí el directo hablando de esto en estos términos. Dice Zapa la competencia de Gillette, correcto. De ahí viene Wilkinson. En fin, espero que os haya gustado este directo. Por último, os voy a enseñar un adelanto de lo que vamos a hablar Edgardo Berg y yo, de lo que quiero preparar con él. ¿Qué ha pasado aquí? Esto es que no la modifiqué yo, pero bueno, eso lo hago ahora en un momentito. Ahora os explico un poquito. ¿Dónde está? ¿Ves? Esto sí es error mío, porque aquí ya no es que yo no tuviera preparado sino que se me olvidó redimensionar la imagen, y claro, si no redimensionas la imagen, pues tienes luego problemas. Así que nada, pido disculpas. Un momentito. A ver si redimensionando. Vale. Bueno, aquí veis podríamos considerar la primera locomotora, no la primera locomotora de vapor en sí, pero sí realmente un primer intento realmente de un primer intento realmente de hacer utilizar la potencia del vapor para impulsar un transporte, en este caso una locomotora. Zevnik, el ingeniero, ya sabía de los trabajos de Watt y decidió aprovecharlo, pero claro, aquí volvemos a tener el mismo problema. Tenemos de nuevo un solo cilindro, una máquina muy pesada con un sistema de engranajes, como veis, para transmitir el movimiento a las ruedas que se apoyaban sobre los raíles, pero claro, ni los raíles estaban preparados para recibir tal bestialidad, porque en aquella época los raíles se usaban para vehículos de tracción animal.
Los vehículos que usaban raíles tipo algo parecido a lo que sería un tranvía eran carruajes con ruedas metálicas que se apoyaban sobre esos raíles y se utilizaba la fuerza de los animales, vamos, la fuerza del caballo para impulsar esos vehículos. Como podéis comprender, esos raíles no necesitaban ser especialmente resistentes ni fuertes ni nada por el estilo, porque el peso que tenían que soportar no era de excesivo. Sin embargo, esta máquina, estamos hablando ya de varias toneladas de peso, y claro, el problema es que los raíles pues no terminaban de aguantar. Estuvieron probándolo durante 3-4 viajes, pero no hubo manera de hacer funcionar bien la máquina tendía a pararse, era bastante complicado, pero realmente fue un primer intento, un primer intento serio, ¿no? Porque ya había habido intentos antes, pero el primer intento serio fue esta maquinita, esta locomotora, que bueno, no llegó a buen término, pero inició toda una revolución también en el mundo del transporte, tanto de mercancías como de pasajeros. Y todo esto se inició en la Inglaterra del siglo XVIII, en aquella época ya lejana. Eh, para mí, personalmente, creo que es uno de los momentos más fascinantes de la historia de la tecnología y de la ingeniería, probablemente, sea precisamente esa revolución industrial. Es verdad que también trajo aparejadas otras cosas que no fueron tan buenas, pero el hecho de ese avance tecnológico tan grande que hubo, ese impulso tecnológico que hubo tan grande en aquella época, hizo que, bueno, pues que hoy día estemos en el punto en el que estamos, ¿no? Si no hubiera llegado esta gente, no creo que estuviéramos en el punto o en el sitio, ¿no?, en el que estamos ahora mismo. Así que nada, creo que ya ha sido un directo cortito, no hemos llegado casi, vamos, no hemos llegado ni a una hora. Así que por mi parte, para este directo creo que ya está todo más o menos explicado. No quería aburriros con explicaciones sobre el primer principio de la termodinámica, segundo principio, etcétera. Y no quería tampoco que se extendiera mucho, ¿no? Porque creo que al final para eso tendría que dedicar capítulos enteros a máquinas en concreto. Y lo que quería era llegar a la locomotora de vapor para presentaros ya lo que va a ser la siguiente serie de vídeos, que sí quiero hacer luego ya, con la colaboración de Edgardo, de Carsa a la Carta, pues para explicar un poquito, sobre todo él en concreto, toda la historia que hubo detrás de todo este desarrollo, y para explicar un poquito, bueno, pues cómo se fue evolucionando técnicamente, cómo se fue evolucionando también en procedimientos de toda clase, incluso en cuanto a la generación de rutas comerciales, en cuanto a la búsqueda de nuevas metas, nuevos clientes potenciales, etcétera. Como la locomotora fue un tren de desarrollo, nunca mejor dicho lo del tren, para eso, para generar y para crear industria allá donde a priori pues no iba a haberla, y sin embargo, bueno, pues el tren hizo que se creara industria también en sitios donde a lo mejor no iba a ser fácil.